A ver, hoy vamos a hacer un repaso de lo que es el mínimo común múltiplo y lo que es el máximo común divisor, ¿vale? Vamos a empezar por el mínimo común múltiplo, ¿vale? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el menor múltiplo común distinto de cero. ¿Eso qué quiere decir? Vale, vamos a poner cuál es el mínimo común múltiplo de un número como el 3 y el 4. Eso quiere decir que yo tengo que buscar un número que sea múltiplo de 3 y un número que sea múltiplo de 4, pero que coincidan los dos. ¿Cómo hallo eso? Pues la forma más básica de hacerlo es multiplicar el 3 por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, ¿vale? Pues multiplico 3 por 1, 3. Vamos a dejar allí, ya tengo el 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. 3 por 5, 3 por 4, 12. 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. Vale, pues lo voy a dejar hasta ahí, ¿vale? El 4. 4 por 1, 4, ya lo tengo aquí. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. ¿Ven? Aquí está el 12 y aquí está el 12. Pues el mínimo común múltiplo, el número más pequeño que nos encontramos al multiplicar el 3 por los diferentes números y al multiplicar el 4 por los diferentes números es el 12. Pues el común de los dos será el 12. Como no podemos hacer esto con números muy grandes porque podríamos estar hasta el infinito y más allá, hay una forma más sencilla, ¿vale? Y esa forma más sencilla de hallar el mínimo común múltiplo, ¿vale? Es descomponiendo. Lo primero que tenemos que hacer es esto, descomponer los números. Por ejemplo, aquí tenemos el 30, ven que es un número grande, y tenemos el 45, que es un número grande. ¿Cómo lo descomponemos? Pues lo descomponemos en factores primos. ¿Qué es eso de factores primos? Los factores primos son los números más pequeños por los que podemos dividir un número. ¿Vale? Normalmente coinciden con normalmente no coincide con los números primos. ¿Y cuáles eran los números primos? Pues aquellos que solamente se pueden dividir por sí mismos. Tenemos el 2, porque solamente lo podemos dividir entre 2. Tenemos el 3, porque solamente lo podemos dividir entre sí mismo, entre 3. Tenemos el 5, porque el 5 solamente lo podemos dividir por 5. El 7, ¿vale? No hay ningún número que nos dé 7 si lo dividimos. Entonces 7 solamente se puede dividir por sí mismo. Luego tenemos el 11, ¿vale? Y así seguimos. Hay números que no se pueden dividir por ejemplo, imagínense, 18 lo puedo dividir por 2, ¿vale? Y me da aquí 9, 18 entre 2 a 9 y aquí me da 0. Eso quiere decir que cuando me da 0 es que es divisible. Ahora, si me sobra 1 o me sobra 3, no es divisible, ¿vale? Decimos que es divisible cuando nos da exacta la división, ¿vale? Entonces, tenemos esos números primos, que son los más usados, ¿vale? Pero luego hay algunos más, o sea, que ya eso los tendremos que ir comprobando pues a base de hacer divisiones, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos el 30 y el 45. Hay una norma que dice que los números pares, ¿vale? Los números pares que terminen en 2, en múltiplos de 2 o en 0, ¿vale? Son divisibles por 2. Por 3 son divisibles aquellos números que sean múltiplos de 3, o sea, que estén en la tabla del 3, ¿vale? O que si cuando sumamos uno y otro, por ejemplo, aquí sumamos el 4 y el 5, nos da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto lo puedo dividir por 3, ¿vale? Por 5 son divisibles todos los números que terminan en 5, ¿vale? Todos los números que terminan en 5 son divisibles por 5. Pues teniendo en cuenta esas cositas, vamos a descomponer 30 entre 2, pues 30, hago la división y me da 15. Pues pongo el 15 aquí. 15 lo puedo dividir por 5 porque termina en 5, pero si sumo 5 y 1 son 6.
O sea, me da múltiplo de 3, por lo tanto, lo puedo dividir por 3, que es el número más pequeño, ¿vale? Entonces me da 5. ¿El 5 lo puedo dividir por otro número que no sea 5? No, porque es primo. Entonces lo divido entre 5 y al final me da 1. Pues ya está. Cuando ya me dé 1, ya no puedo seguir descomponiendo. Por lo tanto, 30 es igual a 2 por 3 por 5. Si yo hago esa multiplicación me da 30. ¿Vale? En el caso del 45, habíamos dicho, pues 4 y 5 son 9. Pues el múltiplo de 3, pues lo puedo dividir entre 3. 45 entre 3, si hago la división, me da 15. ¿Vale? 15 lo puedo dividir entre 3, como habíamos hecho aquí. Lo divido entre 3, me da 5. 5 entre 5 a 1. Por lo tanto, 45 es igual a 3 al cuadrado por 5. ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque 3 por 3 es igual al cuadrado. Si hubiera 3, pues pondría 3 al cubo, 3 elevado a 3. ¿Vale? Ya tengo descompuestos los números y tengo que poner esto así. ¿Vale? Así como está. Pues el mínimo común múltiplo lo voy a sacar cogiendo los comunes y no comunes. ¿Comunes cuáles son? Pues el 5 y el 3 son comunes en los dos. ¿Lo ven? Que aquí hay un 3 y aquí hay un 5, y aquí hay un 3 y aquí hay un 5. Pues esos son los comunes. Y los no comunes es el 2, por ejemplo, que solamente aparece aquí. ¿Vale? Pues cojo los comunes y no comunes de mayor exponente. ¿Qué quiere decir eso de mayor exponente? Que si aquí tengo un 3 y aquí tengo un 3 al cuadrado, pues voy a coger el 3 al cuadrado porque es más grande. ¿Vale? Entonces, lo ven aquí. El mínimo común múltiplo de 30 y de 45 es igual a 2 por 3 al cuadrado, porque es el común, ¿vale? 3 al cuadrado por 5, que de aquí, de estos dos, cojo 1, el 5. Todo esto lo multiplico y me da 90, ¿vale? Recuerden que esto es una potencia y significa, cuando está elevado al cuadrado, significa que multiplico 3 por 3. Si estuviera elevado al cubo, 3 por 3 por 3, ¿vale? Entonces me da 90. ¿Lo ven? Así hallamos el mínimo común múltiplo. En este caso, vamos a ver el máximo común divisor. El máximo común divisor es de dos o más números, es el mayor de los divisores comunes. Quiere decir que es el número mayor por el que puedo dividir un número, o dos números. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Pues exactamente igual que hice lo anterior. Vuelvo a descomponer los números. ¿Vale? En este caso tenemos el 12 y el 18. Lo vuelvo a descomponer. 12 lo puedo dividir por 2 porque es par. ¿Vale? 12 entre 2 a 6. 6 entre 2, porque lo puedo dividir por 2 porque es par, pues a 3. 3 no lo puedo dividir por 2, pero sí lo puedo dividir por 3. Entonces me da 1. Entonces en este caso el 12 es igual a 2 al cuadrado, porque el 2 está dos veces, 2 elevado al cuadrado por 3. En el caso del 18, lo puedo dividir por 2 porque es par. Me da 9. 9 no es par, no lo puedo dividir por 2. Pues lo puedo dividir por 3 porque es múltiplo de 3. ¿Vale? Porque está en la tabla del 3. Entonces me da 3. 3 lo puedo dividir solamente por 3. Y me da 1. En este caso tenemos que 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado. ¿Vale? Porque está dos veces. Entonces es 3 al cuadrado. ¿Cuál es el máximo común divisor? Pues el máximo común divisor será solamente los que son comunes, ¿vale? Los que se repiten aquí y los que se repiten aquí, de menor exponente. De menor exponente. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí 3 está elevado a 1 y aquí 2 está elevado a 1. ¿Cuáles son los comunes de menor exponente? Pues el 2 es común, pero el de menor exponente es el 2, por lo tanto pongo un 2, y aquí el 3 también es común. Pero ¿cuál es el menor? El que está elevado a 1, el que no tiene ningún número, el 3. Por lo tanto,
el máximo común divisor de 12 y 18 es por 6. ¿Vale? Es sencillito, ¿vale? Es cuestión de práctica. Si quieren, aquí tienen algunos ejercicios para poder hacerlo, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta cuáles tenemos que coger. Para el máximo común divisor tenemos que coger los comunes de menor exponente, ¿vale? Solamente los comunes, ¿vale? Y en el mínimo común múltiplo vamos a coger los comunes y no comunes, ¿vale? De mayor exponente, ¿vale? Entonces nos va a salir un número más grande. En cambio, en el máximo común divisor nos va a salir un número más pequeño. ¿Vale?